Vamos a leer al unísono todos. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Hermanos, de sentarse, amigos también. Quiero en esta noche que reflexionemos acerca de lo que es el tiempo del fin. Y tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Reflexionar acerca del tiempo del fin es algo que nos debe llamar la atención a cada uno de nosotros. Si miramos a un niño no piensa en el tiempo del fin. Un joven no piensa en el fin de sus días. Pero cuando ya entramos en ciertos años, ya comenzamos a pensar, si Dios me regala 80 años de vida, todavía me faltan 20. Y entre más vive el hombre, sabe que los días son cercas, sabe que la muerte y la partida de esta vida, ya el tiempo es corto, el fin ya está muy cercano. Pero piensa más o pensamos más los que hemos vivido más tiempo, los que viven poco, los niños y los adolescentes, los jóvenes. Ellos no sacan tiempo para pensar en esto. Y en muchas ocasiones vemos a los ancianos que más bien están callados, pero allá en el subconsciente saben que los días ya son cortos, que ya nos toca irnos despidiendo de esta vida, porque el tiempo está corto. Y cuando una persona entra en una enfermedad terminal, ya sabe que los días son muy cortos. Puede ser joven, puede ser una persona no adulto, pero sabe que sus días ya son cortos. Y a medida que comienza a avanzar la enfermedad, ya llora porque no quiere y dice, es que yo amo la vida, yo no me quiero morir, pero está ya en sus últimos días. En el mundo antidiluviano ellos llegaron en cierto momento a ese tiempo del fin. Se prostituyeron tanto, el hombre pecó de tal manera que dice la palabra del Señor que Dios se arrepintió haber hecho hombres sobre la tierra. Pero ya estaba determinado para el mundo antediluviano que su fin ya estaba cerca. Pero ellos no creyeron. El único que creyó fue Noé. Y sus hijos, que escucharon todo lo que Noé les contaba, porque él tenía esa bendición y podía tener ese contacto, esa comunicación con Dios. Y por eso, el que siente ese dolor, ese arrepentimiento, ese naham, arrepentirse, sentir dolor, compasión por el hombre, porque el hombre, Dios lo creó para que gozara de las bendiciones del eterno Dios, pero el hombre le dio la espalda a Dios, y por eso Dios siente un dolor muy grande de saber que el hombre no fue capaz de obedecer sus preceptos, sus ordenanzas, y por eso ha llegado el fin de todo. Y Noé sabía que el fin ya estaba cerca, el fin de este mundo, de ese mundo antediluviano ya estaba cerca, y por eso Noé construye el arca, comienza a construir el arca, porque Dios
como ingeniero y arquitecto se lo diseñó cómo tenía que hacerlo. Pero el hombre no entendió. El mundo, la humanidad antediluviana no entendió. Pero lo que más me llama la atención, los animales sí entendieron que el fin estaba cerca. El instinto animal conllevó a que el fin ya estaba cerca. No fue que Noé tuvo que salir a la selva a buscar los animales y buscar de pareja y llevarlos al arca, no. Él no salió a buscar una pareja de leones, una pareja de tigres, no. No, los animales comenzaron a buscar la salida, cómo poder escapar de aquel cataclismo que iba a venir sobre la humanidad. Recuerdo en el año 1970, cuando hubo ese terremoto en Bahía y el gobierno comenzó a evacuarnos a todos para salir, y notaban los animales desfilando y tratando de subirse al avión por el peligro que se estaba viviendo en ese momento. Era natural. Los animales captan el peligro con anticipación. No es Noé que los va a buscar, son ellos que van a buscar el arca para poder escapar. Los animales, pero el hombre no entendía, y por eso en el tiempo del fin del mundo antediluviano, cuando el hombre se dio cuenta que si era verdad lo que Noé había dicho, fueron a buscar entrada al arca, pero dice la palabra del Señor que ya Dios había cerrado la puerta del arca y no había esperanza para nadie. Hoy estamos viviendo ese tiempo. El arca del Evangelio está. El arca del mundo, el arca de Noé solamente tenía una sola puerta. Un transatlántico tiene muchas puertas. Podríamos decir miles de puertas, un transatlántico. Y el arca de Noé, ese barco gigantesco, solamente tenía una puerta. Y por esa puerta entró Noé, entró su familia, entraron los animales. Hoy el arca del Evangelio solamente tiene una puerta, y esa puerta es Cristo. Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Pero mirando el caso de los patriarcas después del mundo antediluviano que fue destruido, los patriarcas vivieron muchos años. El caso de Abraham, que vivió 175 años, y en sus últimos días, cuando él ya sabía que se iba a morir, llamó a sus hijos llamó a su hijo para bendecirlo, a Isaac y a Ismael. El caso de Isaac, llama a sus hijos ya cuando queda ciego, sabe que está viejo, que sabe que está a punto de morir, llama a sus hijos para bendecirlos. El caso de Jacob, cuando vivió ya muchos años y en el tiempo del fin, llama a sus hijos para bendecirlos. Hoy en día también vemos ciertas personas, cuando saben que el fin de sus días está cerca, los llama para despedirse de ellos. Pero, según la profecía de Daniel, capítulo 12, versículo 4, Daniel, 600 años antes de Cristo, hace 2600 años fue esta profecía, 2600 años, siglo XXI, fue esta profecía. Y Dios
a través del ángel le dice a Daniel: Daniel, cierra el libro, ya no más. Esto ya tiene que entrar en el silencio. Esto tiene que entrar en la clandestinidad. Cierra el libro hasta el tiempo del fin. Y le dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Todas las cosas, todo lo que existe dentro del tiempo tiene su fin. Todo lo que está dentro del tiempo un día morirá. Los seres humanos, los animales, los vegetales, los minerales, todo tiene un fin. El sol, una de las estrellas más pequeñas del cosmos, que es nuestro sol, un día el sol nuestro se va a morir, las estrellas se van a morir, la luna que tenemos se van a morir, la tierra se va a morir, todo se va a morir, todo lo que está dentro del tiempo tendrá su fin, se va a morir. Lo único que no muere es lo que está en la eternidad. Y esa va a ser la bendición para nosotros, que vamos a salir de la muerte, vamos a salir del tiempo, vamos a la eternidad. Y para entrar a la eternidad no entramos en este cuerpo humano, en esta podrida llaga que dice la palabra del Señor. Nuestra alma que está en este cuerpo entrará a la eternidad para no morir jamás. Todo lo que está en el tiempo se muere. Todo lo que está fuera del tiempo es eternidad. Y por eso le dice Dios a Daniel: Daniel, en el tiempo del fin la ciencia aumentará. Y cuando hablamos de ese tiempo del fin, estamos viviendo el cumplimiento de esa profecía. Pasaron 2550 años aproximadamente y la ciencia se estancó. La ciencia estuvo estancada. Muchos hablan de las pirámides de Egipto. ¿Quién construyó las pirámides de Egipto? Había la gente inteligente para construir y hacer tantas cosas, pero no es nada comparable en la manera como ha crecido la ciencia, cómo ha aumentado. Pero la ciencia estuvo dormida. El Da'at estuvo dormido. Y ese Da'at es el conocimiento, es el docto, es la inteligencia, es la sabiduría, es el saber del hombre. Comprender todas las cosas, como Dios le entregó todo en sus manos para que el hombre pudiera subsistir y pudiera crecer en el conocimiento y hacer todo lo que está haciendo y todo lo que estamos viendo y de todo lo que nos estamos beneficiando por ese conocimiento, pero dado por Dios. Pero durante 2550 años la ciencia estuvo dormida. Se levantaron en la historia grandes filósofos, grandes hombres pensantes. Es verdad, la historia no nos engaña, la historia dice la verdad, pero nunca la ciencia creció porque Dios la durmió. La ciencia estuvo estancada. Solamente Dios es el único que puede graduar para que esto crezca. Y miremos que ese Da'at a partir del año 1550 comenzó a despertar. En la década del 50 aparecen las primeras imágenes de televisión en blanco y negro. En la década del 50 el hombre envía el primer satélite no tripulado a la luna. En la década del 60, el 20 de julio del año 1969,
el Apolo 11. Apolo 11 llega al espacio, a la luna, y el hombre por primera vez pisó la luna. Y muchos decían, eso no es verdad, lo estamos viendo, pero eso no es verdad. Pero primeramente se necesitó tener un aparato que el hombre pudiera ver, un televisor, poder ver el hombre que estaba pisando la luna, y el hombre no creía. Y el hombre y el creyente en aquel tiempo que decía, no acepto esto, no creo, era por ignorancia, porque aceptar todo esto, lo que estamos viendo, es decir, la profecía de Daniel se está cumpliendo, la ciencia está creciendo. Y a partir de ese momento, hermanos, la computación, hermanos, impresionante, impresionante, cómo ha crecido todo esto. Si hace unos años, hermanos, estábamos distanciados, estábamos cerca, pero muy distanciados por la comunicación, por lo difícil que era. Me acuerdo que para ir a Europa y regresar eran meses. Cuando utilizábamos una embarcación para comunicarnos con una carta eran meses para recibir respuesta. Cuando habían mundiales de fútbol, hermanos, el mundial del fútbol, y había un partido en Europa, meses después era que nos dábamos cuenta con quién había sido el campeón. Meses después. Hoy en día eso es ahí mismo, hermano, en vivo y en directo. La ciencia, hermanos, ha aumentado. Y ha aumentado en estos 50, 60 años, hermano, no es más, 50, 67 años, 68 porque estamos en el 2018. 68 años la ciencia es un gigante, mientras que en 2550 años la ciencia estuvo dormida, no crecía. Dios no permitió que la ciencia creciera, porque el conocimiento estaba en el hombre de allá es el mismo de hoy, pero Dios no permitió que la ciencia no aumentara para el cumplimiento de la profecía de Daniel. Me acuerdo hace unos años, hace pocos años, a finales del mes de diciembre, venían unos colombianos en un avión de Estados Unidos, y llegando aquí al aeropuerto de Palmaseca, pasando por Puga, la computadora le dijo al piloto, estás desviado 15 grados, estás desviado 15 grados, por favor, gire 15 grados a la derecha. Y el piloto le dijo a la computadora, estás equivocada. Y en ese momento, ¡pam!, se estrelló el avión allí en el Cerro San Nicolás. Todo programado, hermanos. Antiguamente el hombre, los navegantes se dirigían por las estrellas, los luceros, para poder navegar. Más tarde a través de una brújula para poder navegar. Hoy en día la navegación en alta mar se hace de tal manera que la ciencia ha aumentado tanto que usted marca el rumbo y le dicen a cuántas millas marinas usted llega, qué tiempo demora para llegar, porque todo está muy sistematizado. Hermanos, estamos viviendo ese tiempo. Ustedes recuerdan el primer celular que salió, eran unas panelas, ¿se acuerdan? Hermanos, y orgullosamente la gente se colocaba su celular aquí, que eso no era para todo mundo, eso era para los que tenían. Y se colocaban ese celular y se levantaban el pecho con tremenda panela allí. Vaya, colóquese una panela, eso hoy en día era que te sirva. Y uno dice, ¿esto hasta dónde va a llegar, hermanos? La ciencia ha aumentado. El Da'at, Ra'ab ha aumentado. El Rabá ha aumentado tanto, hermanos, que uno ve que todo se ha excedido. Hay un dominio de la ciencia en este momento, y todo esto es ganancia del Rabá.
¿Hasta dónde vamos a llegar? Nosotros no podemos detener esto. Dios, en su debido tiempo, permitió que el hombre pueda crecer en su conocimiento y que el hombre pueda tener un pequeño destello microscópico de lo que es la sabiduría de Dios. Pero con todo esto, con esta sabiduría que el hombre ha recibido de parte de Dios para el conocimiento a favor de la raza humana, nosotros mismos nos estamos autodestruyendo y por eso nuestro planeta cada día se está muriendo. Y con todo esto, el hombre, al no tener conocimiento de que nosotros mismos nos estamos destruyendo, el hombre no tiene ese conocimiento de Dios. Y el hombre no aprecia el valor que tiene dentro de él, que es nuestra propia alma. Porque nuestra alma no se va a beneficiar de la ciencia. Nuestra alma no se beneficia de ese conocimiento del Da'at Rabbah, sino que nuestra alma quiere algo más especial, porque nuestra alma no es para vivir en el tiempo. Nuestra alma debe estar preparada para vivir fuera del tiempo, que es en la eternidad. Por eso Dios se despojó de su trono de gloria, habitando en la eternidad. Y al despojarse de su trono de gloria, toma cuerpo humano, el que nació en una pesebrera, el que nació de una virgen llamada María, nació en una pesebrera porque no había lugar en el mesón, y al nacer en una pesebrera entró en el tiempo. Dios se despojó de su trono de gloria en la eternidad y entra en el tiempo, en un cuerpo, en un niño que creció, en un niño que jovenció 33 años, y a los 33 años lo crucificaron, y a los 33 años, después de crucificado, los sepultaron, y a los 3 días resucitó. Y a los 3 días, cuando resucitó, estuvo 40 días en medio de sus discípulos, instruyéndolos, dándole las últimas instrucciones, y a los 40 días ascendió a la eternidad, ascendió al cielo, salió del tiempo y entró a la eternidad nuevamente, como diciéndonos a nosotros que nos debemos preparar en este tiempo, porque las cosas están cerca. Estamos viviendo el tiempo del fin. Gústele al hombre o no le guste, estamos en el tiempo del fin. En el año 2000 mucha gente no sabía, el mundo se va a acabar. Decía la gente, el mundo se va a acabar. Y algunos se me acercaban y me decían, pastor, ¿verdad que el mundo se va a acabar? Y el hombre, ¿quién le dijo eso? El mundo no se puede acabar todavía, pero estamos en el tiempo del fin. Antes que el mundo se acabe, se deben cumplir algunas profecías. Primeramente, el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de Cristo, viene el reinado del anticristo, luego viene el milenio, luego viene el juicio de las naciones, luego el fin de todo. Cielos nuevos y tierras nuevas, pero estamos en la etapa del fin, el tiempo del fin de la iglesia. El reinado del anticristo va a venir, que va a ser un político religioso a nivel mundial. Va a ser un político que va a manejar todos los gobiernos del mundo, el anticristo. Y todos los gobiernos le van a obedecer a ese líder mundial. Y ese líder mundial, ese anticristo, va a ser un ser humano, con todo el poder recibido de parte del enemigo. Un político religioso que va a arreglar la economía mundial. Todos los gobiernos se van a unir detrás de ese político mundial y va a reinar durante 7 años. 7 años.
Solamente su gobierno van a ser 7 años. Pero la iglesia ya no está aquí porque estamos en el fin. Dice la palabra del Señor que Cristo, el cielo se va a desplegar y Cristo lo va a vencer. Cuando Israel, encerrado allí en el valle de Megiddo, después que huyan de Jerusalén ante todos los ataques, porque esto va a ser otra guerra mundial, estamos en la segunda, cuando entre a reinar el anticristo en su parte terminal, cuando el reloj de la semana 70 de Daniel comience a moverse, eso va a ser otra guerra mundial, va a ser otra guerra mundial, el reinado del anticristo persiguiendo a Israel. Va a ser el anticristo contra Israel. Israel huirá hacia el norte, hacia el valle de Megiddo, allí en Jerusalén hacia el norte. Y allá abajo, desde el monte Carmelo, se puede ver el valle de Megiddo, y en ese momento Israel está encerrado, está a punto de ser fulminado, de ser exterminado por todo el material bélico del anticristo que se levanta contra esta nación de Dios. Y allí, en ese momento, se abre el cielo, el firmamento se abre y aparece el Hijo del Hombre, mostrando sus manos, sus cicatrices en sus manos por los clavos, su costado donde lo hirió Israel. Y en ese momento, cuando Él desciende para ayudarlos, Israel comienzan a mirar el que viene descendiendo y se dan cuenta que es el Mesías, y Él les muestra sus manos, les muestra el costado. Israel en ese momento van a recibir a Cristo como su Salvador. Solamente en ese tiempo lo van a recibir como su Salvador. ¿Cuánto tiempo hace que nosotros estamos recibiendo a Cristo como nuestro Salvador? Pero Israel va a pasar por esa situación. Pero lo cierto es, hermanos, que estamos en el tiempo del fin. Y cuando la Biblia dice que muchos correrán de aquí para allá, eso lo estamos viviendo. Les decía ahorita, para un correo, para mandar una carta, eso demoraban meses. Primero era un atleta el que llevaba las cartas, iba y corría y regresaba. Luego en bestias era el correo que se hacía. Hoy en día eso es ahí mismo. Mándelo por WhatsApp, mándelo por... Mejor dicho, eso es de una. Y muchos correrán de aquí para allá. Mire lo que estamos viendo nosotros. La época del descubrimiento de la aviación, año 1928, años 30. La gente viajaba en una nave, o cuando aparecen las primeras naves, y a pocos kilómetros tenía que aterrizar porque no lo podía hacer a larga distancia y a poca altura, y eso era lo máximo de la época. Y estamos hablando del año 1928-30. Ahora, pocos años después, no estoy hablando de 2500, 600 años, sino que estoy hablando de 70, 80, 85, casi 90 años. Hoy tenemos naves que van a Europa en un mismo día, y hay naves supersónicas que van en el día y regresan. Hace unos años, creo que hace pocos años, una nave de estas tuvieron que sacarla del mercado. Los grandes empresarios de Estados Unidos iban a Europa por la mañana y regresaban a Estados Unidos en la tarde. En otro tiempo no se hacía eso. Muchos correrán de aquí para allá. Eso es lo que dice la profecía. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y ese correr de aquí para allá, hermanos, en el hebreo hay una palabra que se conoce, ese correr, como shud, y ese rud en el hebreo se conoce como bakar. Y ese bakar viene de una raíz primaria que quiere decir hundir, empujar hacia abajo,
Y eso es lo que se muestra en esta palabra bagar del hebreo chut, en la manera como se ha abierto tanto la puerta de que el hombre se ha equivocado y el hombre se ha ido hacia abajo y el hombre le ha dado la espalda a Dios, y por eso el pecado ha crecido tanto que hoy estamos viviendo ese tiempo peor que los hombres del mundo antediluviano. La Biblia dice que en el mundo antediluviano se casaban y se daban en casamiento. Hoy en día ya vemos hombres casándose con hombres, mujeres con mujeres. Impresionante. Esto, hermanos, nos muestra es que debemos estar preparados, porque de un momento a otro se escuchará la final trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y si nosotros estamos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y este cuerpo tendrá que quedarse aquí y nuestra alma, nuestro espíritu saldrá de este cuerpo para estar en la presencia de Dios. Y hablando del tiempo del fin, un pastor recibió una llamada telefónica notificándole que un miembro de la iglesia estaba a punto de morir. Cuando llegó, encontró a la familia alrededor de este fiel siervo de Dios. Sus últimas palabras a su familia fueron: ¿se acuerdan que cuando regresaba de visitar a nuestros familiares en otras ciudades, yo iba al aeropuerto para recibirlos y para traerlos acá donde podíamos estar juntos otra vez? Dentro de poco, él ya a punto de morir, porque ya era el tiempo del fin. Él sabía que se iba de esta vida terrenal para entrar a la vida eterna. Dice él: dentro de poco yo iré al aeropuerto celestial y allí les estaré esperando para que cuando llegue cada uno de ustedes yo pueda llevarlos a la mansión donde estaremos juntos una vez más y viviremos para siempre. Solo la persona que tiene a Cristo en su corazón tiene esta esperanza gloriosa de la vida eterna. La ciencia ha crecido, todo, hermanos, es diferente al pasado, pero Cristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Nuestra alma no necesita de todo la sabiduría del mundo. Nuestra alma solo necesita de la sabiduría de Dios. Y dice la palabra del Señor: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y el apartarse del mal, la inteligencia. Dios los bendiga a todos.